Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast ¿Cómo vamos? Un espacio donde aterrizamos proyectos con visión y buena vibra de la mano de expertos. Sandra, Hola, Julio, Miriam, ¿cómo vamos? Muy bien. Muy bien. Gracias a Dios. Yo muy bien y muy feliz, señores, agradecidos porque nos encontramos en mi alma mater, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, grabando este nuevo capítulo del podcast. Y les traigo un tema súper interesante. Señores, Hablaremos hoy. este tema, todo el mundo cree dominarlo. Hay mucha gente que todavía también tiene mucha confusión y de hecho hasta los que tienen más experiencia y los más técnicos todavía no saben distinguir qué es un proyecto, cuáles son los distintos enfoques para gestionarlo y además en qué momento se debe utilizar cada enfoque. Entonces, cuéntenme ustedes. No, este capítulo realmente suena, según tú me dices, muy interesante. Aquí pues la idea, y como uno de los capítulos iniciales de esta temporada, es poder pues aclarar la duda que mucha gente tiene cuando le hablan de proyecto y cuando le hablan de trabajo operativo. Entonces, venimos ahí a traer esa información fresca, novedosa, y que la gente pues se salga aquí con un conocimiento muy puntual de qué es un proyecto. Claro. Y vamos a iniciar con ese tópico, que es un proyecto. O sea, mucha gente habla, no, que tengo un proyecto, que me tocó trabajar un proyecto, y cuando te preguntan, ¿y tú sabes de un proyecto? Mi proyecto de vida, que eso es una cosa también que dice mucho. Un proyecto, no, que voy a tener un resultado entregable, sí, pero detrás de todo hay una definición. Claro que sí. Como ustedes saben, nosotros promulgamos las buenas prácticas guiándonos de la guía del PMBOK, que es la guía que a todos nos ha ayudado para crecer en la profesión. Como nuestra Biblia, ¿verdad? Sí, es como nuestra Biblia, la guía del PMBOK. Entonces, inicialmente, según el PMBOK, un proyecto es un esfuerzo único y temporal que busca pues, entregar un servicio o un entregable único, que tiene una fecha de inicio y una fecha fin. Oigan esas dos cosas al final. Tiene una fecha de inicio y una fecha fin. O sea, los proyectos, sí o sí, aunque usted trabaje con el enfoque que usted trabaje, que ese es otro mito que vamos a hablar más adelante, tiene que tener una fecha de inicio y una fecha fin. Ya sea agilidad, ya sea un enfoque híbrido, ya sea un enfoque tradicional. Debe tener una fecha. Entonces, esa definición creo que es entendible. Bien, ¿la entendimos aquí? Claro que sí. Claro. Claro. Sí. Entonces, una pregunta ahí para ir rompiendo el hielo, Miguel. Ujú. La gurú de los Hoy proyectos. la vamos a hacer un poquito dinámico esto. ¿Qué es el trabajo operativo? O sea, ¿qué es un trabajo operativo? ¿Qué es algo diferente a un proyecto para ti? Exacto. Bueno, un trabajo operativo es un trabajo que se hace en el día a día, que la institución o el lugar en donde laboralmente está las personas de una empresa tienen que hacer todos los días y que fue definido por esa institución o ese lugar. O sea, es decir, que no tiene ni un principio ni un fin, sino que se hace todos los días. Ok, o sea, es más bien un trabajo ongoing, un trabajo que va a Es estar en ongoing. marcha, que no... Estaba intentando evitar esa palabra para que Scarlett no me mate. No, O sea, que no hay un entregable, como dices tú, a nivel de proyecto, de que es un entregable único, sino que hay diferentes entregables que fueron establecidos por esa institución en sus políticas y procedimientos y se hacen diariamente. Ok, Prácticamente el día a día. el día a día. El día a día. Yo entiendo que la confusión entre lo que son operaciones y proyectos está atada, que las personas tienen las iniciativas y no saben identificar cuáles requieren de un esfuerzo temporal y cuáles requieren de un esfuerzo ya sea repetitivo, del día a día, que sea parte de sus operaciones diarias. Por ejemplo, yo estuve participando en la implementación de un ERP de recursos humanos que era basado básicamente en lo que es la automatización de un proceso de nómina. O sea, en ese momento esa organización y ese equipo realizaba un proceso de nómina que le tomaba 3 semanas. Era una actividad operativa, una actividad diaria, que de por sí tenía una necesidad de transformación digital y generó lo que era un proyecto. Ok, entonces, habiendo dicho esto, conectando lo que dijo nuestro amigo aquí Julio con lo que yo digo, eso fue un proyecto porque el proyecto inicial era automatizar ese proceso de nómina. Ahora bien, ya cuando ese proceso va a ser utilizado por esas personas en esa institución, todos los días ya se convierte en parte de la operatividad. Sí, yo Entonces, quería ahí agregar. están los dos conceptos, creo que... Exacto, pero agregándole un poquito a lo que Julio había mencionado de la definición de proyecto, es muy importante, que siempre me gusta resaltar, lo estratégico y el valor. El proyecto es algo que además de ser un esfuerzo temporal, tiene que agregar valor o dar un resultado para la empresa o
o para quien lo esté ejecutando en su momento. Cuando Sandra mencionaba el tema de que existe cierta confusión entre proyecto y trabajo operativo, yo entiendo que también se da porque a veces se quieren mezclar las aguas. Perdón, y de entrada, no se sabe establecer como una diferencia entre cuando yo voy a hacer algo que me va a tomar un tiempo y va a ser un proyecto y que posteriormente va a pasar a ser trabajo operativo. Eso debe hacerse desde la planificación. Claro, en la definición del alcance, que por lo general se hace en el acta constitutiva, y ahí se pone el principio y el fin. Ya cuando se cumple ese fin, parte de la operatividad. Sí, sí, igual ahí ya para finalizar con esa definición, han dado buenas acotaciones. Wow. Están brillantes. Lo dudabas. Estamos Así que, lúcidas. Papá estamos orgulloso. Sí, están lúcidas. Algo interesante y bueno que tú lo mencionas, Scarlett, que lógicamente un proyecto tiene un ciclo de vida. Ya cuando un proyecto finaliza, lógicamente pasa ya a una fase productiva, que van a venir ahí las mejoras, los evolutivos, las correcciones a lo que se hizo originalmente, las famosas fases 2. No, eso se quedó para la fase 2. Eso ya es fuera del proyecto original. Yo tengo una pregunta para ti, profe Julio, antes de que sigamos, y Ajá. disculpen. Sí. Julio, además de ese criterio que nos explicó nuestra querida amiga Scarlett, de cuando un proyecto, o sea, cumple con un criterio para hacer un proyecto en sí o una iniciativa, ¿qué otra cosa más pudiésemos decir, además de que esté dentro del plan estratégico? Bueno, que esté alineado exactamente a los focos estratégicos de una empresa, o sea, que el proyecto al final apunte a los objetivos que se ha definido la empresa como parte de su visión y misión a largo plazo. Si, por ejemplo, estamos trabajando y la empresa tiene un plan estratégico que se va a enfocar en la transformación digital, se supone que la mayoría de proyectos alineen y se enfoquen en transformación digital. Okay. Lógicamente vamos a tener proyectos emergentes que quizás no están alineados al plan estratégico, temas regulatorios, temas del día a día o temas de la empresa per se. Time to market, cosas que está sacando la competencia que tienes que alinearte y sacarlo como un proyecto. Pero en teoría básicamente por ahí va la cosa. O sea, hay proyectos de diferentes tipos, que ahora vamos a hablar de eso, pero siempre enfocándose en que alineen con la visión estratégica de una empresa. Es una muy buena aclaración. Exactamente. Me encanta cuando tú le haces esa pregunta a Julio, como que él se derrite, porque él se vive esto, de verdad que sí. ¿En Pero serio? claro que sí, te lo vive. Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. También estamos en Apple Podcast. Estamos también en Spotify. Es muy importante que se suscriban para que puedan seguir recibiendo este contenido de tanto valor de estos expertos que están aquí a mi lado. Porque no me incluyo, porque ellos aquí tienen muchísimo tiempo en el área y realmente para mí es un honor estar con ustedes. No, para mí también. Y mencionado también, Igual ustedes. como mencionaron al inicio, la Pucamaima, gracias por pues darnos la participación aquí en este set tan bonito, que pues todos somos egresados de la Pucamaima Sí. y nos dieron pues esta oportunidad de grabar aquí. De igual forma a nuestros patrocinadores, al PMI, que nos patrocina, y a Datalize, que es una empresa de consultoría. Exactamente. Bueno, vamos a seguir con lo caliente. Algo que yo he visto mucho hoy en día es que la gente está cogiéndole con mucho cariño al tema de ágil. Todo el mundo quiere Ay, ay, ay. certificarse en Scrum, que es lo moderno, que lo tradicional no funciona, que ahora también viene lo híbrido. Entonces vamos a definir, vamos a aclarar a las personas qué es un proyecto bajo un enfoque tradicional, bajo un enfoque ágil, bajo un enfoque híbrido, conocer esas diferencias y cómo ustedes pues han vivido esos proyectos que son realmente, en mi caso en un momento fueron muy retadores al no tener experiencia per se en esos marcos. Yo inicio definiendo un poquito lo que son los enfoques tradicionales, que son enfoques que siguen una estructura en cascada, dígase que vamos a seguir un conjunto de pasos con el fin de tener un resultado único y particular, como todo proyecto. Regularmente los enfoques tradicionales se rigen mucho de las prácticas que recomienda la guía del PMBOK, la guía oficial del PMI, y también otros marcos como Prince2, ISO también tiene un marco tradicional, entre otras cosas más. La diferencia aquí radica que con un enfoque tradicional regularmente tenemos un alcance debidamente definido y seguimos un conjunto de pasos, procesos, Y a veces tenemos también una fecha fin definida. desde luego. Ajá, Los proyectos tradicionales importante. tienen que tener una fecha Sí. fin. Todos los proyectos tienen que tener una fecha fin, Y independientemente consideración de del las marco. dependencias también. Sí, claro. Exactamente. Entonces, esos son los enfoques tradicionales. Ustedes lo van a conocer de diferentes formas. Yo siempre en clase lo pongo, miren, a esto le podemos llamar tradicional, cascada, waterfall, orientado al plan, predictivo, que también es mucho que se usa mucho. Cuando te escuches todo eso, es lo mismo. Mira, eso que tú estás diciendo me trae unos recuerdos que me dan deseo como desde Miami aquí en la cámara. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando yo tomé la clase contigo, que fue honestamente la primera vez en la que yo toqué predictivo. O sea, eso fue, tú ves como cuando a ti te dan una bofetada, un galletón, que tú caes, ¡puf! Así.
porque yo venía acostumbrada a trabajar la parte ágil. Ah, ok. Y Tú cuando- empezaste al revés. Empezaste con ágil y Exactamente. después Yo tradicional. no hice el switch entre Mira, los eso es raro que predictivos. pase. Eso es raro. Eso es raro. Y yo Sí, me- pero sí, mira, yo soy como un bichito raro. sí. Tú sabes que yo me topé, Carle, y yo se lo mencionaba, no sé si fue a una compañera de trabajo, a Yusnen, un saludo a Yusnen, trabaja conmigo, que ella empezó igual que tú. Ella no sabía nada de tradicional, empezó a certificar en Scrum y luego aprendió tradicional. Eso Tal es cual. raro. Eso es muy raro. Señores, óyeme, la primera Pero clase hay mía todo. con Julio, a mí me dio un mareo. Yo dije, Dios mío, y yo doy para esto, porque era tanta teoría con respecto a lo que yo conocía, porque no es que el enfoque no es el adecuado, es que yo entiendo personalmente que hacer el cambio de lo predictivo hacia lo ágil es un poco más llevadero que Sí, tú yo creo que hacerlo sí. al revés, porque los enfoques son totalmente diferentes. Hay muchos mitos, pero de que hay diferencia la hay. Mira una Y cosa. normalmente, ¿Qué? Dale. ¿qué nos lleva a seleccionar una metodología u otra? Bueno, O sea, ¿qué espérate. características No te me considerar? adelante. No te adelante, deja que vamos a... Es que ella es ansiosa, que ella quiere No, yo saber. quiero saber. No, pero vamos primero a definir lo que es ágil y me gustaría Scarlett, como tú vives la agilidad, yo sé que Me recientemente- corre por la No, lo vena, acaba me de la decir vivo. ahora, Como la que vive. prácticamente... Quiero felicitar a Scarlett porque recientemente se certificó como Agile Coach. Ay, ¡Felicidades! Felicidades, Carmen. Cuenta con esa certificación que es muy importante y augura a todo el que está trabajando con equipos ágiles que pues mira para allá, que para allá es que va la cosa próxima. Sí. Entonces Sí. cuéntame, ¿qué es para ti la agilidad? Dímelo, no me lo dé con los tecnicismos que conocemos, ¿no? Dilo Te lo digo como yo soy, Dilo normal. por ¿verdad? normal. Ya. Exacto. Bueno, señores, agilidad, contrario a lo que todo el mundo piensa, no es velocidad, no es express. Agilidad es una mentalidad colaborativa, de trabajo en equipo, de transparencia, que sigue un conjunto de principios y valores que las cuales te permiten tú poder dirigir proyectos en los cuales tú no tienes un alcance definido. Existen casos en el que, por ejemplo, tú no sabes qué presupuesto se te va a ir. Principalmente esto ocurre y nace de los proyectos de desarrollo de software, que tú no sabes, bueno, invertí en este proyecto, tal vez yo no sé si yo vaya a tener un retorno que sea importante y que valga la pena para hacer esta inversión. Entonces tú lo vas haciendo en iteraciones dependiendo del marco de trabajo que utilices. Pero tienes una fecha fin, ¿verdad? Claro que sí. Ah, no, que eso Claro es que muy sí. importante saberlo, porque la No gente deja cree de que ser la un agilidad proyecto. es no hay organización y es O son a de lo los que mitos venga. que Negativo, Por esos eso. son de los mitos que nosotros venimos aquí a defender y yo vengo aquí con los guantes puestos para eso. No, excelente. Una Excelente. definición muy ligera y práctica. Yo creo que algo que identifica los proyectos ágiles básicamente es que se manejan dentro de un entorno cambiante. O sea, la gente cree que ágil es de una vez que el proyecto se va a tener a corto plazo y no es así, sino que agilidad viene siendo tú poder entregar valor en periodos cortos de tiempo. Exacto. No, y como tú dices, o dijiste ahorita, es también una respuesta al time to market. Es para yo no quedarme fuera del mercado con alguna innovación que yo quiera hacer sin tener que esperar que todo un producto esté listo, que yo pueda ir haciendo releases. No, ustedes han dado en la diana las tres, o sea, básicamente eso es lo que yo siempre digo en clase. Agilidad es eso, entregar productos en corto tiempo, de alto impacto a la organización y que sumen valor a la empresa. Y como dijo Sandra, abrazar los cambios, porque hay muchos. Claro, hay muchos cambios, son enfoques bien ligeros, que tienen ciertas diferencias, pero realmente son muy importantes para esos productos que vienen Claro. al mercado, que no tenemos el tiempo de esperar todo un proyecto tradicional que toma más tiempo, que son de las cosas que a veces tenemos como reto. Una de las fallas o alguno de los errores de las empresas que normalmente cometen es que no miran hacia su exterior. Entonces siempre hay que estar en constante visual de qué está haciendo el mercado para ver cómo yo lo puedo enfrentar Ujú. así con un proyecto ágil y no quedarme atrás, porque eso ocasiona de que muchas empresas desaparezcan. Y también, señor, el enfoque en el cliente. Eso es muy importante. A veces nosotros entendemos que hacemos un proyecto y nos dedicamos a que vamos a agregarle valor a la empresa, vamos a apuntar a algún objetivo estratégico. Sin embargo, el cliente es la base. Y aquí cuando hablamos de cliente, hablamos no solamente de cliente externo, como los consumidores o quien va a recibir el producto final o quien se va a beneficiar del proyecto, sino también el cliente interno, que vienen siendo los colaboradores, las distintas áreas que están involucradas. Julio, y entonces habiendo dicho esto, ¿qué vendría siendo entonces un proyecto híbrido? Bueno, buena pregunta. Y creo que, ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? bueno, un enfoque híbrido, vamos a ver, para hacerlo lo más aplatanado posible.
la gente confunde simplemente en combinar prácticas de los enfoques tradicionales y ágiles y entienden ya que están siendo híbridos, y no necesariamente. Deben tener una consonancia entre cómo yo uno ambas partes. O sea, de las cosas que me gusta aterrizar siempre, mira, no es que yo voy a coger un daily meeting, lo voy a agregar en un marco de trabajo tradicional y yo soy híbrido. Ujú. No. Qué bueno que tú aclaras eso, porque eso es algo que realmente tiende mucho a confundir. Sí, Ujú. entonces una definición que yo hago muy puntual es que trato de tener procesos tradicionales combinados con procesos híbridos que formen un marco ligero que entregue valor, alineado lógicamente a los principios tradicionales de tener un documento de alcance debidamente listo. O sea, Exacto. yo parto siempre y los enfoques híbridos me gusta tener un documento de alcance debidamente definido y trabajar las entregas de una forma incremental. Esa Normalmente, es una forma, Ujú. quizá la más común. normalmente, ¿qué tipo de proyectos podríamos manejar con esta metodología de híbrido? Bueno, aquí Buena pregunta. Miriam mencionó algo muy interesante, que son los proyectos que tienen un tiempo al mercado que hay que sacarlos rápido, porque tú regularmente tienes ahí el alcance debidamente definido, tú sabes lo que tú quieres, pero tú Claro. no quieres esperar todo el producto que esté listo para sacarlo a la calle. Tú quieres sacar los productos en partes separadas, Ujú. en incrementos. Y regularmente ese tipo de proyectos tú lo ves así. Por ejemplo, una, una aplicación en su primer lanzamiento, tú quizás tienes claro qué tú quieres incluir, cuál es tu alcance, pero tú lo vas a ir entregando paso a paso. Por eso es que tú ves en las aplicaciones de teléfono las versiones. Sí, Tú vas sacando diferentes versiones cada cierto tiempo. con mejoras. No, y dependiendo de la retroalimentación del cliente externo, tú Sí. dices, pues yo voy a agregar esto, quitar esto, tú haces tus pequeños tweaks. Sí. Yo tengo una pregunta, que es la pregunta del millón, antes de que ustedes cierren ahí. ¿Cuál es el mejor enfoque? Porque yo sé que eso mucha gente se lo pregunta. Ok, pero mejor ágil, es mejor predictivo, es mejor híbrido. ¿Qué es lo mejor? Yo entiendo que no hay mejor enfoque. No hay mejor enfoque. No hay un mejor enfoque que otro, sino que todo depende de las características del proyecto que yo vaya a hacer. Como hemos mencionado anteriormente, con todas las definiciones que hemos dicho, si yo tengo un alcance definido y solamente tengo que entregar un solo bien o producto al final, pues entonces sería un proyecto predictivo. Si tengo que ir agregando valor, una propuesta de valor y no pude esperar a que todo esté listo, pues un proyecto agile. Y si tiene que ver con un tema de time to market, como mencionó nuestro querido amigo Julio, pues entonces pudiese ser un proyecto híbrido. Entonces creo que no hay una mejor metodología. en A mi veces, opinión. a veces ahí complementando un poco lo que dice Miriam, a veces se piensa que ágil es mejor porque yo voy a poder recibir valor más pronto y no voy a tener que esperar al finalizar el proyecto, pero en verdad el tiempo del proyecto en sí va a depender de los requerimientos que yo tenga en mi backlog y de lo que requiere el usuario en sí. O sea, no necesariamente un proyecto ágil va a lograr que el proyecto salga más rápido que uno tradicional. O sea, que eso va a estar muy atado a las características del proyecto, como mencionaba Miriam. No, bueno, excelentes definiciones. O sea, yo entiendo que esa parte, ¿qué te digo, Miriam? Yo digo que todo depende del contexto del proyecto. Particularmente, yo de las cosas que les recomiendo a la gente cuando va a empezar un proyecto es que evalúe bien exactamente las variables que tiene su proyecto. Y sobre eso seleccione el marco que más se adapte a su proyecto. Puede ser que yo tenga un alcance muy claro, pero quizás yo no quiero esperar un año para ver un resultado, lo quiero ver en un corto tiempo. O las lecciones aprendidas. Tú no quieres esperar Exacto. de finalizar, pero tú sabes que tú tienes que mejorar. Exactamente, entonces ahí yo auguro, hay matrices que tú puedes definir, que tú hagas diferentes preguntas y sobre eso tengas unas variables para decirte cuál es el método más recomendable de utilizarse. Sí, es una muy buena práctica. Entonces aquí hablando un poquito más de ejemplos puntuales de qué tipo de proyectos tenemos los diferentes enfoques. Regularmente en los proyectos tradicionales encontramos proyectos de sector construcción, que Sí, son lo más común. lo más común. Esos proyectos de proyectos inmobiliarios, desarrollo de casas, apartamentos, carreteras, todo eso se trabaja bajo enfoques tradicionales. Los enfoques ágiles, mayormente desarrollo de productos que van a ser incrementales, que tú tienes quizás una idea a alto nivel, por ejemplo, una aplicación móvil, O sea, temas tecnológicos aplican bastante para... muchos temas tecnológicos, que quizás tenemos una idea y sobre eso vamos a ir partiendo con ese producto. Y enfoques híbridos puede ser una combinación de ambas cosas, un documento de alcance o un alcance debidamente claro, una visión clara del proyecto y entregas incrementales, básicamente, para ir a aclarar esa parte. Entonces, aquí vengo... Perdón. También podemos incluir ahí los famosos proyectos regulatorios que le Pero gustan es- tanto a la gente. Pero Son eso tra- es tradicional. son Tradicionales, Para ajá, mí es tradicional. tradicionales.
No, que te iba a mencionar que la parte de cuando tú decías lo de entregas incrementales, para quienes nos ven o nos escuchan, las entregas incrementales son cuando tú paulatinamente vas entregando algo que le va aportando ese valor que tiene el proyecto. Ujú. Y se le llama incremental por eso, porque a medida que tú vas entregando más, el proyecto va teniendo más avance y más valor. O sea que Exacto. tú vas haciendo varios pases a producción y tú vas Exactamente. probando diferentes cositas. Exactamente. Entonces hablemos un poquito de mitos y realidades. Vamos a hablar un poquito de algunos mitos que yo sé que se tienen en los tres enfoques. Mayormente un mito muy particular que le hablaba esta semana en clase es que en Ágil no se planifica. Que en Ágil la planificación es muy limitada cuando tú lo comparas con tradicional, que tú dedicas un gran porcentaje del tiempo haciendo planificación. Y más aún cuando es el grupo de procesos que más procesos tiene. O tú tienes planificación con 25 procesos prácticamente. Exacto. Y la gente entiende que en Ágil no se planifica. Y es algo completamente divorciado de la realidad. Ágil es un desorden. En Ágil se planifica mucho más que en Claro. cualquier marco de trabajo. Eso es porque lo que yo iba a decir, que o sea, la planificación nunca para no para. en Agile. Lo que pasa Entonces- es que en Ágil, Julio, a diferencia del tradicional, tú tienes la planificación y la realizas en un inicio completa. En Ágil no. En Ágil se hace de forma iterativa. O sea, cada cierto tiempo, cada vez que tú vas a realizar un sprint, tú tomas los Planifica. requerimientos y los vas detallando de acuerdo a las necesidades de los usuarios. En Ágil tú planificas cuando tú vas a seleccionar qué tú vas a trabajar en ese sprint o esa llamada iteración que vendría siendo el bloque de trabajo, que por lo general, dependiendo del enfoque que se utilice, tiende a durar de 1 a 4 semanas. Tú planificas al principio, cuando tú estás en la fase de discovery del producto o del proyecto general, para saber qué es lo que tú vas a hacer. Y al final tú terminas planificando hasta en las retrospectivas, porque tú tienes que planificar esos puntos que se levantaron de cómo tú lo vas a mejorar. Claro. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que un enfoque así es desordenado? Exactamente. Esos son de los mitos. Uno de los mitos Sí. que realmente se tienen. Ujú. También en Waterfall hablamos de que es obsoleto. O sea, la gente entiende que ya Waterfall no se utiliza y eso es un mito. Realmente Waterfall aplica a muchos proyectos. Hablamos de regulatorios hace un momento, que realmente son proyectos muy cerrados, que ya vienen con un alcance debidamente Definido. definido y que lógicamente tú vas a trabajarlo de esa forma. Otro de los mitos que siempre yo veo es que la gente dice, híbrido es mezclar por mezclar. O sea, yo combino esto con esto y ya soy híbrido. Como que tú estás haciendo un bizcocho. Entonces, entonces ya todo el No, mundo, eso no es así. entonces todo el mundo entiende que está haciendo híbrido y no realmente. Tiene que tener una consonancia a lo que usted está uniendo y que tenga una lógica per se para que pueda funcionar. ¿Tú sabes, Entonces, Julio, cuál es otro mito? Perdón, que te interrumpa. Que predictivo es rígido y no se cambia. Que todo en predictivo No, porque para eso es existen los controles de cuadrado. cambio. Exactamente, pero la gente entiende que ya después que se pasó la fase de planificación, ya eso es lo que va y punto. La Ya. constitución, el sponsor firmó eso, esto no se cambia, esto es lo que va. Entonces, no, eso es otro super mito. es un mito. Eso es un super mito. Aquí vamos a hablar un poquito. ¿Tú has tenido, Miriam, experiencia a nivel de tener recursos con resistencia al cambio? O sea, que ellos vienen con una experiencia tradicional y de un momento a otro te ha tocado montar un marco como por ejemplo Scrum para un proyecto. Sí, sí. Tanto Scrum como también he montado metodología híbrida. Y para las personas que están acostumbradas a metodología tradicional, tienen todo eso que mencionó Scarlett al principio. No, pero es que yo necesito ver ese cronograma completo. Yo necesito, por favor, saber una fecha, o sea, cuándo vamos a tener todo, en qué momento lo vamos a tener todo. Y no necesariamente se puede en algunos proyectos por temas como mencionamos anteriormente, de temas de que hay que ver según la marcha o según los incrementales, el time to market y qué es lo que podemos sacar en un momento y qué podemos sacar después. Entonces, sí, al principio hay una cierta resistencia, pero miren lo que yo utilizo, que puede ser un tip para la audiencia también. Previo a iniciar el proyecto y yo decir cuál metodología vamos a utilizar, yo explico todas las metodologías que hacemos en el área, o sea, todo lo que Pero se tú hace. haces eso para todos los proyectos. Para todos, realmente. Antes de tú empezar. Antes de empezar, yo explico todas las metodologías que hay en el área y luego de eso digo, bueno, de todas estas, según las características de lo que me acabas de explicar, vamos a utilizar tal, por esta y esta razón. Okay. Entonces ya la gente como que va un poquito más, no lo hago con todo el equipo, lo hago realmente con el líder del proyecto. Okay. Y lo hago más cuando es un líder que no está acostumbrado a trabajar con PMs.
que Ok. eso me ha pasado en muchas instituciones, no sé si le ha pasado a ustedes. No todo el mundo está familiarizado con nosotros los PMs, sino que ¿Qué es? hay Bueno, con los ok. project managers Sí. O eh, gestores de proyectos, o señores. gestores de Yo proyectos. soy la defensora del español de este podcast. Sí, porque hay instituciones que manejan sus iniciativas sin una PMO, para que sepan. Entonces, como la manejan sin metodología, tú tienes que explicarle cómo la trabajas. Hasta he hecho ciertos talleres que estoy haciendo en donde trabajo ahora actualmente, Te en vi, donde te también vi. estoy explicando eso exactamente, evangelizando. Ah, no. Es muy importante el tema que mencionaba Miriam de conversar con los interesados del proyecto, porque puede ser que tú tengas una visual de que tú puedes trabajar el proyecto de forma ágil. Sin embargo, la necesidad del usuario es otra y no la puedes utilizar. Entonces ahí, Sandra, para ti realmente qué implica ser ágil, o sea, ¿cuál es tu concepto de la agilidad en base a lo práctico, no en base a lo teórico? Bueno, ágil básicamente, lo primero de ágil es que al implementarlo en una organización, tú tienes que contar con una estructura que te ayuda a soportar lo que es la metodología ágil, porque hay distintos roles que si tú no lo tienes en un equipo, tú no vas a poder implementar la metodología ágil. Lo siguiente es que normalmente cuando tú implementas ágil, tú necesitas un proceso en sí de planificación. Cada vez que tú vas a hacer una iteración, tienes que planificar. Tienes que involucrar al equipo de forma tal que toda la cultura de la organización esté montada en lo que es ágil en sí, porque a veces tú quieres implementar ágil y la gente piensa que implementar ágil es solamente, no, todos los días vamos a hacer una reunión de pie, y no es así. Ok. Entonces entiendo que esos son aspectos que debemos considerar para poder implementar ágil en Y la recogiendo empresa. todo eso que ustedes han mencionado, Scarlett, resúmeme en un minuto. Óyeme, qué difícil No, me la pero pusiste. te voy a poner una restricción de tiempo. Resúmeme en un minuto para ti, ¿qué es ser ágil? ¿Por qué tú promueves tanto? Porque yo conocí a Scarlett y lo primero que me dijo cuando yo entré por el salón, yo lo que soy es ágil, yo lo que sé de Gira, yo lo que sé de... Así mismo. Yo no te lo dije así, Y con yo, ese tonito, bueno, pero David. aquí Dana usted va a aprender cómo se gestiona la manera Claro. tradicional, usted va a conocer toda parte de Gira, o sea, no solamente Gira. Entonces, para ti, resúmeme un poquito, ¿qué es para ti ser ágil? ¿Cómo lo vives? ¿Qué tú recomiendas a la audiencia para que pueda sacarle provecho? Un minuto. Un minuto. Pongan aquí Ponga el cronómetro. cronómetro ahí que se lo va a decir en un minuto. Ser ágil es ser colaborativo, trabajo en equipo, tener enfoque en el cliente, buscar la manera de siempre agregar valor, apuntar a objetivos estratégicos, no trabajar por trabajar, saber estimar correctamente los esfuerzos para tú poder hacer una correcta planificación de lo que tú tienes que trabajar para que al finalizar cada entrega tú puedas entregarle al cliente eso que él está esperando y sobre todo alineado a sus expectativas. Además, muy importante, el ser ágil es saber comunicar y evitar la resistencia al cambio debido a la correcta comunicación que tú tienes que tener con los equipos y apoyarte también en esos roles, en esos altos mandos cuando se van a hacer este tipo de transiciones. Porque también eso pasa mucho, cuando tú vienes de lo tradicional a lo ágil, tú vas a encontrarte mucha resistencia. Entonces, parte de ser ágil también es tú ser coach, tú dar seguimiento, tú trabajar en equipo, tú ser una persona que te encargues. Yo creo que ya se me fue el minuto, hace pero rato. es que yo me lo vivo, señores, discúlpenme, pero es Aquí, tin, 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 Mira, hay tin, que poner tin. los sonidos. como la campanita de los soberanos. Sí. Pero nada, yo sé que ustedes me entendieron con ese gin que le dije. El punto es que ser ágil es ser una persona que está orientada al resultado, al equipo y al cliente. Excelente. Entonces ahí para cerrar con ese tópico de agilidad, ya quizás creo que en 2 o 3 capítulos más tenemos un capítulo enfocado en agilidad donde vamos a hablar un poquito de qué es ágil más allá de una herramienta. La gente entiende que ágil es solamente trabajar en Jira, DevOps, Trello, ClickUp, todas esas herramientas. Vamos a profundizar Los mucho más post-it sobre eso. pegados en la pared. Los O sea, post-it de Los que quieren también. aprender de agilidad, esperen ese capítulo que viene ya próximamente, ya está prácticamente por ahí. Y también en el congreso de este año del PMI que va a llevarse a cabo en Punta Cana, del 26 al 28 de octubre, van a Así es. tener conferencias enriquecedoras sobre agilidad, mitos, cómo aplicarlo, casos de éxito. Gracias al PMI Capítulo República Dominicana, pueden buscar en sus redes ahí todo el tema de inscripción, reservas y todo eso. También gracias a nuestro patrocinador oficial, Datalize. Sí, que sube muchos blogs también sobre Por agilidad. favor, darle follow para que vean ahí cosas modernas, cosas nuevas que vienen para la gestión de proyectos. Y también para estar con la agilidad, vamos a estar próximamente
obsequiando a quienes nos sigan y nos comenten dos entradas a un taller que voy a estar brindando sobre Scrum. ¡Wow! Señores, aprovechen. Señores, eso, aprovechen que porque eso Julia está es una persona que tiene mucha experiencia en ese tema y realmente pueden sacarle provecho. Di el nombre de tu Sí. academia también aquí para Vamos. que todo el público pueda conocer. Sí, vamos a darlo por los canales oficiales en su momento. P-Minds Academy, que es un negocio que viene por ahí nuevo de nosotros. Donde vamos a estar dando. Les Con aseguro la que no se cara van a de arrepentir. Julio Soto. No se van a arrepentir porque yo, por ejemplo, la certificación de Ágil fue con un curso que tomé con Julio. Ay, qué lindo. Sí, Julio, aparte de que es muy buen instructor, es bueno tener en cuenta, señores, que él está regalando oro aquí con eso, porque sí. claro, esos talleres, Sí. además de los costosos que son sumamente enriquecedores y tú puedes tener un retorno a nivel profesional rápido, se lo digo por experiencia con ellos. Sí, entonces. Julio, y una pregunta, ¿tú pudieses decirnos con qué frecuencia nuestros espectadores, nuestro público estarían recibiendo nuevos episodios de este podcast? Bueno, Para que también prendan, o sea, estén atentos. Y prendan a la recibir y campanita. prendan su campanita y digan, oh, Oh. tal día recibo nuevo material Sí, para no, mi vida como PM. todas las semanas vamos a estar sacando capítulos. La idea es que tengamos temporadas. La temporada 1 está en curso. Todos los lunes a la 1 p.m. vamos a estar subiendo el contenido a las diferentes plataformas, YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Y ahí van a poder ver lo que tenemos. O sea, síguenos en las redes sociales, ahí vamos a subir los cortos y todo lo que vamos a ir sacando próximamente. Entonces, para seguir aquí con este episodio, que está muy bueno, y si nos conectamos fácilmente nos toma 3 horas, una novela. Sí. Sigamos hablando un poquito ya para cerrar con el tema de los enfoques. Mi recomendación particular de cuándo usar qué enfoque. Yo recomiendo siempre a la gente que usted se siente cuando está inclusive trabajando lo que es el caso de negocio de su proyecto, haciendo la debida viabilidad, ver exactamente qué usted va a utilizar. Y de ahí usted partir, definir variables, dependiendo de lo que usted ha levantado en ese momento, para saber qué enfoque le conviene. Algo que también recomiendo es que definan una matriz. Pueden Eso usar te iba un a decir. Excel, pueden usar alguna plataforma de estas que están Una utilizadas. plantilla, lo Una que sea. plantilla que te pregunte cosas puntuales y sobre eso tú puedas elegir el marco que más se adapte a tu proyecto. Hasta incluso una entrevista hasta con los usuarios. Así, yo diciendo desde la forma más básica hasta los Sí. métodos, como tú estás diciendo, más un poquito más sofisticados. Más sofisticado. Otra recomendación es ver siempre las lecciones aprendidas, o sea, qué proyectos me han salido exitosos con una metodología en específico o en qué fallé, en qué puedo mejorar para saber qué metodología elijo. Por ejemplo, la de la matriz, o sea, de ejemplo, me gustó mucho. Y si tú quieres, puedes explicar tal vez los criterios, algunos que tú has utilizado en tus matrices para tú entonces decir y calibrar, este es el enfoque que voy a usar versus este, para que también la Yo siempre hago 5 preguntas cuando estoy identificando qué marco funciona más para el proyecto. Lo primero que pregunto es si tenemos un alcance debidamente claro sobre el proyecto, si vamos a querer entregas incrementales, ya te hablaré sobre qué es eso, con qué se come. Si tenemos alto nivel de incertidumbre en un proyecto, si es un proyecto que realmente no sabemos cómo va a finalizar en todos los sentidos. Si vamos a querer las famosas reuniones de pie, que tú hablaste hace un ratico, Sandra, los daily meetings. Y algo pues muy importante, si tenemos apertura al cambio. O sea, si tenemos apertura al cambio en cuanto a los requerimientos del proyecto. Y la cultura de la empresa. El nivel de madurez también es muy importante, pero la parte de gestión del Excelente. cambio es muy importante porque sobre eso tú puedes saber si te va a funcionar tradicional o ágil. Excelente, Bien. excelente. Yo creo que esos criterios le pueden Sí. funcionar a cualquiera para... Como bonus track o como plus de este capítulo, voy a estar compartiendo a los que les interese, me ponen un mensajito por el canal, una plantilla que les va a ayudar a definir y a seleccionar qué marco le conviene para su proyecto. Va a ser una plantilla en Excel, Excelente. template que yo utilizo para que me haga pues la debida consulta y demás. No, y si se quedan con dudas, también es bueno que en la cajita de comentarios nos dejen saber sus principales inquietudes que quedan de este episodio, cosas que quieran ver en próximos episodios, cualquier situación media tricky que tengan con sus trabajos y nosotros podríamos ir desarrollando las Recuerden- respuestas. Claro, recuerden que somos una comunidad y estamos aquí Sí. todos para ayudarnos entre sí y aprender entre Y sí. compartir experiencias. Para ir cerrando, ya tengo 3 preguntas finales para cada uno de ustedes, para ya ir Claro. cerrando con este capítulo. Quiero enfocarme ahora en Scarlett, Ay, ay, ay. porque yo hice algo muy innovador recientemente. Ustedes saben que la gente entiende que si tú empiezas un proyecto con un enfoque, no puedes cambiar a otro enfoque. O sea, si yo empiezo con un enfoque tradicional, yo no puedo cambiar un proyecto de enfoque ágil, por diferentes cosas. Yo a Scarlett y al grupo de Scarlett que estaba conmigo tomando clase, le puse una tarea.
Óyeme. Vamos a ver qué también hizo la tarea. Ellos en Scarlett. una en una materia vieron conmigo todo tradicional, vieron mucho cascada, hicimos un proyecto muy interesante y me tocó verlos en otro momento, en otra asignatura y yo les puse, vamos a hacer lo siguiente. Ahora yo necesito que ese proyecto que ustedes hicieron con un enfoque tradicional lo conviertan a un proyecto con un enfoque ágil en todas sus vertientes. Sé que Scarlett lloró mucho cuando yo vi esa tarea, por lo difícil que fue, pero creo que ya me cuentes, según su perspectiva, qué tan complejo fue y cómo lo pudiste hacer. Primero un saludo a mis compañeros de clase, los Spicy Dilectos que sufrieron conmigo esa travesía. Al principio fue frustrante porque como les había mencionado, yo vengo de un enfoque ágil y en el primer cuatrimestre mi querido profe Julio lo que nos entrega es un listado de proyectos a seleccionar que por lo general todos se llevan predictivos. Hubo compañeros que tenían proyectos de construcción, en mi caso yo también tenía un proyecto que era más o menos de construcción porque era el lanzamiento de una empresa de venta de vehículos. Okay. Y cuando yo veo que ese hombre viene y me dice a mí que llévate eso a ágil, y yo, ¿cómo ahora yo voy a agarrar? Yo lo voy a llevar. Y señores, definitivamente, la diligencia hay que hacerla. Fue una experiencia sumamente enriquecedora. Lo que hicimos fue que comenzamos a desglosar todas esas tareas que ya habíamos hecho en la EDT, en predictivo, que teníamos hecha en nuestro proyecto. Comenzamos a analizar en cuáles etapas la podíamos volver fases, la volvimos Exacto. épicas. Esas fases eran épicas. Algunas cosas se fueron llevando ¿Qué son épicas, iteraciones. Scarlett? Las épicas, yo creo que deberíamos hacer un capítulo para hablar de eso solamente, pero realmente son tareas, vamos a decir que son bien grandes, que van a tomar mucho tiempo ejecutarlas normalmente y por ende uno la llama así, es como una tarea madre que uno la desglosa en tareas más pequeñas y después uno la puede ir trabajando paulatinamente y cuando todas están listas, pues entonces se completa esa épica. Pero en esa experiencia nosotros fuimos esas fases de planificación, ejecución, cierre y demás, nosotros las fuimos convirtiendo en épicas. Y esas épicas las fuimos subdividiendo en historias de usuario que sí se podían lograr, hicimos ejercicios de priorización y vimos todo el enfoque ágil con un proyecto que en su inicio se concibió como un predictivo y Sí. se logró. O sea que en cierta manera ahí fue donde yo de verdad, porque yo entré con un chip de que ágil es ágil y punto, y ahí fue donde yo hice ese switch y yo dije, no, espérate, aquí no importa el enfoque. Aquí lo que importa es cómo tú planificas y gestionas tu proyecto. Y el enfoque híbrido siempre puede darse la tarea de estar y no que simplemente tú le vas a poner una daily o que no, es que tú vas a hacer procesos que implican la metodología y vas a seleccionar un marco de trabajo y te vas a auxiliar en las bondades que tiene la metodología tradicional. Ok. Exacto. Bueno, pues entonces me siento contento porque veo que Logró el objetivo. que sí. logró el aprendió. objetivo Que estaba se pasó buscando. trabajo, pero Sacó se A, aprendió. sacó A. Sí, sí, sí. No, mira, me encantaron esos trabajos. Cuando yo los vi, yo estaba fascinado por la calidad que hicieron casi todos los grupos. Entonces ahí, Miriam, ya viendo la parte estudiantil, que me encanta, sepan los que se van a inscribir en la Pucamaima, en las maestrías que vienen más adelante, que van a ver también esas dinámicas conmigo y van a aprender mucho. Van a Entonces- sufrir. Sufrirán. Entonces, en el mundo profesional, Miriam, ¿te ha tocado trabajar proyectos que hayan cambiado de un enfoque tradicional a un enfoque ágil? No ágil completamente, pero sí híbrido. Sí, Sí, híbrido. Me ha pasado que en proyectos tradicionales, en vez de pensar que solamente vamos a tener un pase a producción, lo hemos cambiado a varios pases a producción, pero ya con un documento de definición de alcance desde el principio. ok. Dijimos, bueno, este producto lo íbamos a sacar en tal fecha, pero no. Ahora por alguna situación del mercado tenemos que hacer un control de cambios, hace ese control de cambios y se divide por fases. Ok. Ujú, Y, sí me ha pasado. oh, Y sí lo han visto de manera positiva porque en verdad es algo que nos conviene a todos. O sea, le conviene al negocio. Eso pasa, eso pasa. Entonces ahí ya viendo todo esto, ¿cómo hacer uno en otro? O sea, ¿cuál entendemos que puede ser el mejor, Sandra? O sea, ¿El mejor? el mejor marco para un proyecto. Que en una cosa, por ejemplo, tradicional por esto, ágil por esto. ¿Cuándo usar cada uno? Bueno, podemos usar tradicional cuando los requisitos, por ejemplo, están definidos desde un inicio. O sea, tú tienes todo tu alcance definido desde un inicio. Ok. Y también cuando no hay tanta incertidumbre con los cambios que van a surgir en el proyecto. Ok. Podemos usar ágil cuando el proyecto está sujeto a muchos cambios, se esperan muchos cambios y podemos tener también esos ambientes de incertidumbres. Considerar también que en ágil buscamos entregar valor a corto tiempo. O Ok. sea que ahí podemos inclinarnos hacia ágil.
Muy Ahora, si podemos esperar 5 años para que salga el proyecto, Ajá. ahí Nunca- relajando. Ni siquiera con predictivo. se Ya tú puede. quieres que su Ni sponsor. siquiera con predictivo, para que sepan, porque tampoco predictivo quiere decir lentitud, bueno. que eso también es algo que... Eso es así. Otro mito. Exacto. Nada. Otro mito. Ya para cerrar, pues, como recomiendo, no hay un enfoque, no hay un mejor enfoque, no hay un mejor enfoque para los proyectos, es el que más se adapte a lo que tú estás buscando y al contexto de este proyecto. O sea, si el proyecto que ustedes mencionaron ya que han dado sumamente buenas acotaciones, aplica para ser ágil, pues usamos ágil. Si aplica para ser predictivo, pues usamos predictivo. Si aplica para ser híbrido, pues usamos híbrido. Pero debidamente tenemos que hacer un análisis antes de seleccionar cada marca. No tirarnos del barco para ver qué pasa. No. Eso no funciona. Y nada, ya para finalizar, un mensaje aquí de ustedes a la audiencia para ir cerrando con este capítulo, sus No, conclusiones. Básicamente asegurarnos siempre de que toda la organización esté embarcada en ese proyecto que vamos a emprender. Si lo vamos a manejar a través de tradicional, que todo el mundo conozca ese marco del trabajo. Si lo vamos a manejar a través de ágil, que todo el mundo sepa lo que es ágil, tenga conocimiento y todo el mundo se embarque hacia una cultura común. Porque si no, el proyecto no va a funcionar, básicamente. Bueno, otro mensaje es el tema de que elijamos desde el principio, haciéndonos análisis, haciendo matrices, plantillas o entrevistas a los usuarios de cuál metodología vamos a utilizar para que en la planificación no sea una planificación doble, de que después en medio del proyecto nos demos cuenta que lo que estamos haciendo está mal, no aplica. Entonces, desde el principio identificar esa metodología y ya. No hay una metodología buena ni mala, sino la que se supone que ese proyecto debería de tener. También, para seleccionar un proyecto, apuntar siempre a que tenga un objetivo claro, que sea estratégico y a su vez, para seleccionar un enfoque, lo más importante es saber el objetivo del proyecto y qué tan maduro es el equipo para saber cómo poder sobrellevar. Oh, excelente. Pues gracias. Aquí en este capítulo vimos que es un proyecto, vimos las diferencias entre todos los enfoques que hoy en día se conocen, vimos algunos mitos, vimos cuándo seleccionar un enfoque u otro. Ha sido un capítulo muy interesante y pues espero que compartan, que lo manden por sus redes sociales Suscríbanse. a todos sus compañeros. Por aquí, por aquí. Debe aparecer eso. Activen las notificaciones, prendan la campanita, cada lunes vamos a Póngame una tener campanita aquí. nuevos episodios. Y pues nada, gracias a PMI Capítulos República Dominicana, Datalize, Pucamaima, por darnos la oportunidad de estar aquí en este set tan bonito y tan... Y estén atentos, que le traemos más contenido interesante. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.